Para darle continuidad al plan de estudios de laboratorio, lo que toca revisar en las subsecuentes clases es al grupo de los metasuarios. Para poder entender el concepto de metasuario, primero tenemos que recordar el concepto de protozoario. Protozoario no es otra cosa más que organismos eucariotas unicelulares que miden aproximadamente entre 10 y 50 micra, aunque puede haber unos que lleguen a medir hasta milímetros. En general, todos los protozoarios que revisamos en la clase son heterótrofos y pueden vivir de manera intra o extracelular. Pues bien, los metasuarios, por el contrario, son organismos pluricelulares, todos son heterótrofos, la mayoría se alimenta por ingestión, aunque hay un grupo que se alimenta por absorción. Los metasuarios en general pueden medir algunos milímetros, aunque hay organismos que llegan incluso a medir metros. Las células de los metasuarios se agrupan en general formando tejidos. Los tejidos se agrupan formando órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman aparatos. La mayoría de los organismos metasuarios son parásitos extracelulares, aunque puede haber un organismo que sea intracelular. ¿Cuáles son los organismos que forman al grupo de los metasuarios? Los metasuarios, pues, de esta manera, se van a agrupar en tres grandes grupos. El grupo de los platihelmintes, el grupo de los nematelmintes y el grupo de los artrópodos. Coloquialmente, hemos denominado al grupo de los platihelmintes y el grupo de los nematelmintes como gusanos. Los gusanos se diferencian de los artrópodos porque no presentan articulaciones, mientras que el grupo de los artrópodos presentan articulaciones que denominamos como patas. ¿Cómo diferenciamos entonces entre platihelmintes y nematelmintes? En términos generales y coloquiales también, al grupo de los platihelmintes les vamos a denominar gusanos planos, mientras que al grupo de los nematelmintes les vamos a denominar gusanos redondos. Con fines académicos, los platihelmintes los vamos a dividir de acuerdo a su forma en tremátodos y céstodos, mientras que los nematelmintes los vamos a dividir de acuerdo a su forma de transmisión en geohelmintos y tisulares. Y finalmente, al grupo de los artrópodos los vamos a dividir de acuerdo a su aparato masticador en insectos o arácnidos. De esta manera, pues, el término helminto se va a referir a gusano. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Existen gusanos de vida libre? La respuesta es sí. ¿Cómo diferenciamos entonces a un gusano parásito de un gusano de vida libre? En general, cuando uno se refiere a gusano parásito, vamos a ocupar el término helminto. Y cuando nos vamos a referir a un gusano de vida libre, le vamos a denominar simplemente gusano. Los gusanos entonces en general no es otra cosa más que organismos en forma tubular que les vamos a denominar que tienen forma vermiforme o tubular o tubiforme. La forma vermiforme es muy común en los organismos que habitan la Tierra. Los hay entonces de vida libre y los hay parásitos. Pero entonces, en concreto, para poder diferenciarlos, gusano, organismos de vida libre, como los que están aquí en la fotografía. Aquí tenemos dos ejemplos clásicos. Tenemos una lombriz de tierra y tenemos un milpiés. Los dos tienen forma de tubo, los dos viven de manera libre, nada más que más propiamente, este de aquí le vamos a denominar gusano, mientras que este de aquí lo vamos a diferenciar de un gusano porque tiene patas. Los helmintos, pues, los vamos a dividir en dos.
platihelmintes y nematelmintes. Los platihelmintes se diferencian de los nematihelmintes porque no tienen una cavidad en su ser y por ese hecho le vamos a llamar organismos acelomados. Mientras que los nematelmintes sí tienen una cavidad dentro de su ser, aunque esta cavidad está llena con células de la mesoglea para darle una estructura en forma esponjosa, y por eso le vamos a llamar pseudocelomados. Finalmente, y para terminar esta sesión, es importante considerar que los céstodos y los tremátodos constituyen el grupo de los platihelmintes, mientras que de acuerdo a su manera de transmitirse, los geohelmintos son aquellos organismos que ponen huevos, mientras que los organismos tisulares en ninguna parte de su vida se encuentran en el ambiente.